Hola queridos hermanos, es un gusto, es un placer poder estar con ustedes este día compartiendo el siguiente tema que tiene que ver con la intimidad. Ya estamos en la tercera semana de esta materia y me da un gusto poder seguir acompañándoles y viendo sus escritos, viendo sus comentarios muy atinados. Agradezco a cada uno de ustedes por su vida. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema que tiene que ver con la intimidad y vamos a aprender mucho de lo que es la intimidad y algunas cosas de lo que no es la intimidad. Vamos a leer primero un pasaje de la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 5 versículos 15 al 19. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervantilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. La palabra de Dios nos habla mucho sobre lo que es la intimidad y la sexualidad. Ahorita vamos a ver un poquito de diferencia entre intimidad y sexualidad. La sexualidad va dentro de la intimidad. Intimidad no significa relaciones sexuales, sino va más allá, es más amplio la palabra intimidad. Pero Dios está interesado en la intimidad del matrimonio, Dios está interesado en las relaciones sexuales en el matrimonio, tanto así que dedica a Dios todo un libro de la Biblia, fíjense, para hablar sobre la sexualidad. ¿Qué libro es este? El libro de los Cantar de los Cantares. Este es un hermoso libro donde nos habla de la relación amorosa, romántica, sexual entre Salomón y la Sulamita. Es un poema, ¿verdad? Al amor, a la sexualidad. Algunos, yo sé que lo interpretan este libro de una forma más espiritual, que dicen que tiene que ver la relación entre Cristo y la iglesia, su esposa o la novia. Pero en realidad es una narración de la vida de Salomón y la Sulamita. Y está lleno de placer, está lleno de sexualidad. Después lo vamos a leer un poquito más, pero el tema de hoy tiene que ver con la intimidad y la sexualidad. Ese es un tema tabú en muchas iglesias, es decir, es un tema que no se habla, que no se discute, que no se puede expresar. Simplemente, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón, un mensaje del pastor, del líder, del ministro, hablando sobre la sexualidad desde el púlpito? Ay, no, ¿verdad? No escuchamos, no estoy diciendo que no se hable nunca, pero por lo general en muchas iglesias no se habla. Y necesitamos entender nosotros que Dios hizo el sexo y dijo que era bueno en gran manera. Hizo al hombre y a la mujer. El sexo hombre y el sexo mujer. El problema es que tenemos un mal entendimiento de lo que es sexo y pensamos solamente en el coito, en la relación sexual, ¿sí? Pero vamos a entender esto que no es así. Algunas ideas equivocadas de la sexualidad. Mire, es el pecado que cometió Adán y Eva. Al resto lo vamos a ver un poquito más. El sexo es malo, sucio, que es para los perversos. Que Dios está inconforme con la sexualidad. Que es algo prohibido. En realidad es algo privado, no prohibido. Que tiene que ver solo con relaciones coitales. Me acuerdo de una hermanita, ¿verdad? Hablando de que el sexo es malo, sucio, que es perverso.
había una hermanita que llegaba con el pastor, le decía, mire, pastor, ore por mi esposo porque es un perverso sexual. Todos los días quiere tener relaciones sexuales conmigo. De verdad, pastor, es un pervertido. A ver, dígame, explíqueme, le decía el pastor a la hermanita. Y la hermanita decía, es que mire, el día lunes quiere tener sexo. ¿Y usted qué hace, hermanita? No, pues le digo que no. Ok, sigan platicando. Pues el martes, ¿qué cree? ¿Quiere tener sexo? No le digo que es un perverso. ¿Y usted qué hace? Pues le digo que no. ¿Y el miércoles? Pues otra vez quiere tener sexo este hombre. ¿Y usted qué hace? Pues también le digo que no. Y el jueves, y así se le lleva toda la semana. Y le decía al pastor, pues claro, hermano, ¿cómo no quiere tener sexo su esposo si usted siempre le dice que no y que no y que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esta idea, ¿verdad? De que el sexo es malo, es sucio, es perverso, pero nada que ver con eso. Bueno, vamos a definir algunas cosas muy importantes, algunas palabras que necesitamos nosotros entender. La primera de ellas es el sexo. ¿Qué significa sexo? El sexo son características físicas y biológicas que se heredan y colocan al individuo en algún punto de un continuo, que tiene como extremos a individuos reproductivamente complementarios. Es decir, cuando hablo de sexo, hablo de sexo masculino y sexo femenino, porque estos dos sexos tienen características físicas y biológicas, ¿sí? El niño tiene pene y la niña tiene vagina. Fíjese, aquí está este dibujito, ¿no? El sexo biológico está determinado por los cromosomas y los genitales. Los genitales son las zonas que protegen el sexo de los individuos, que los capacita para la reproducción. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de hombre o de mujer. No sé si se acuerdan cuando nos piden que llenemos algún formulario, ¿verdad? Nos dicen sexo. Y usted no dice, pues a veces, o casi nunca, o todos los días. Usted pone sexo y usted pone o femenino o masculino. Otra palabra importante tiene que ver con sexualidad. ¿Sí? Hablar de sexualidad es hablar del ser humano integral y en su totalidad. Es hablar del ser biológico, psicológico y social. Por tanto, la sexualidad nos remite al ser humano sexual que es, piensa y convive con otros seres humanos que también son, piensan y conviven. Toda nuestra vida tiene que ver con la sexualidad porque habla de mi ser, de mi persona. Desde que nacemos hasta que morimos soy una persona sexual que piensa, que siente, que tiene deseos, ¿sí? Entonces, sexualidad es hablar del ser humano en forma integral y total. Ahora, vamos a ver algunos mitos, ¿sí? Y el primero de ellos es el mito de la manzana. ¿Cuál es este mito de la manzana? Muchos creen que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Tan así, ¿verdad? Que hicimos el mito de la manzana porque nosotros creemos que el símbolo de la sexualidad es la manzana y creemos que Adán y Eva en realidad ese fruto que comieron, que no es manzana, ¿verdad? Que ya sabemos la Biblia no lo menciona, pero piensan que fue el tener relaciones sexuales, pero nada que ver. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, y eso es bien importante, porque Dios en el principio, allá en Génesis capítulo 1, les dijo, ¿verdad?, que tenían que multiplicarse. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Viéndose a los ojos y diciéndole, Eva, a Adán, tú puedes, mírame, mírame. No, era a través de tener relaciones sexuales. Entonces, este es un mito. ¿Sí? Creer que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Y bueno, y de ahí se desprende toda una doctrina, ¿verdad? En otra iglesia, de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Pero ese es un mito que se maneja mucho. Otro mito que se maneja es el mito de la
hoja de parra, ¿sí? Ahí a estos monitos les han puesto estas hojas para tapar, cubrir la sexualidad. Algunos enseñan que la sexualidad es mala siempre, ¿sí? Que siempre ha sido mala. De hecho, algunos se sienten incómodos de hablar de sexualidad. Desde el púlpito no lo mencionamos, como decía, no manejamos, ¿verdad? Estas temáticas desde el púlpito, desde de la iglesia. Algunos incluso creen que los genitales son pecaminosos y por eso hay que taparlos, ¿sí? Y que no los vean. Por eso ponemos ahí la hoja de parra. De hecho, no siempre le podemos llamar a los genitales por su nombre, ¿sí? A la oreja le llamamos oreja, a la boca, boca, a la nariz, nariz, y al pene, ¿cómo le llamamos? Le decimos el pajarito, sus partes, el perudín, y bueno, cada quien de acuerdo a su región de donde venga, ¿verdad? Le llama, pero nos cuesta llamarle a las partes genitales por su nombre. Al hombre su parte genital es un pene y a la mujer es una vagina, pero nos cuesta poder mencionar estas palabras, porque en el fondo sentimos que esas palabras son sucias y nos da pena. Pero sabe que Dios nos hizo así, con estos genitales, ¿sí? Y Él nos dio estas partes de nuestro cuerpo que no son malas. Dice Génesis 1:30, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Tenemos esta dicotomía, ¿verdad? Yo sé que viene allá desde Platón, este dualismo en el cual el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces sí tenemos de repente mucha influencia en el cristianismo y creemos que la carne es mala, pero Dios nos hizo y nos hizo bien, ¿sí? Bueno, sigamos con el siguiente mito. El mito del vestido blanco. Muchas personas ven la sexualidad como un mal necesario. Algunos incluso dicen que el matrimonio es una especie de permiso para pecar. Sigue siendo malo, pero Dios lo permite en el matrimonio, ¿sí? No se enoja, dice, si estás casado. ¿Cómo se podría disfrutar la sexualidad pensando así? El mito del velo blanco es tan real que en algunas religiones exaltan el celibato y no le permiten a sus líderes casarse, ignorando lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 7:9. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos este mito, ¿no? El mito del vestido blanco. El otro mito, el mito del sordomudo. Algunos creen que no es bueno hablar de sexualidad. Y no hablamos en la iglesia, no hablamos en la familia, no le hablamos a nuestros hijos. Y esto es algo perjudicial si nosotros no hablamos. Se dice que muchos maniáticos sexuales fueron personas reprimidas que nunca fueron enseñados sobre el tema de la sexualidad con claridad y respeto. Pero necesitamos nosotros hablar sobre la sexualidad en nuestra casa con nuestros hijos. Y pues nos da pena, ¿verdad? Nos da pena con nuestros hijos hablar de estas cosas. Me acuerdo aquel chiste también, ¿verdad? Que el hijo le decía a su papá, papá, ¿por qué aquí, dice, aquí abajo, en el estómago el hijo? Y el papá se puso rojo, así como la pantalla, se puso rojo, como le dijo, ¿no? Y el hijo pequeño, ¿no? ¿Por qué aquí el hijo, aquí en el estómago? Y el papá no sabía qué hacer y qué decirle hasta que el hijo le dijo, sí, dice, ¿por qué? Del padre, del hijo, sí. Él pensando en esto de la persinada, ¿verdad? Del hijo, pero
si nos hacen preguntas los hijos y nos quedamos así como que, wow, ¿qué les respondo? Pero tenemos que hablar de forma clara, desde pequeño, de acuerdo a su edad, tenemos que irles enseñando que el cuerpo es bueno, Dios lo hizo y nos dio genitales y le tenemos que decir por su nombre, porque si no, después nuestros hijos cuando sepan el nombre real, no sé por qué mi papá me miente. Entonces, si me mienten estas cosas, me va a decir, me puede estar mintiendo en otras cosas y comienzan los niños a ser curiosos, ¿verdad? Por eso es bien importante quitarnos este mito del sordomudo. Si podemos hablar, necesitamos hablar estos temas. ¿Qué otro mito? Mira, el mito del estrabismo. Este estrabismo pues viene de un problema de los ojos, ¿no? Donde un ojo mira para un lado y el otro mira para el otro. Lo hemos puesto, este es el mito de la doble moral. Y sí, vivimos en un mundo donde tenemos doble moral. Tiene que ver con la herejía de establecer parámetros diferentes para evaluar la moral del hombre y de la mujer. En los jóvenes, que un chico tenga relaciones sexuales, decimos, ese es mi hijo, es un semental, yo lo crié, lo formé, es mi sangre, ¿no? Pero si una muchacha, una señorita tiene relaciones, ¿qué decimos? Esa muchacha es una... Y ya, ¿no? ¿Sí? Pero mire, hasta nuestro vocabulario lo manejamos así. Es un zorro, hablando de esta persona, ¿no? Es un héroe justiciero, ¿no? El zorro, la Z, ¿no? El zorro, es un héroe justiciero. Es una zorra. Es una... ¿Sí? Hasta el lenguaje tenemos doble moral. Perro, ¿qué es un perro? El mejor amigo del hombre. Un animalito. Una perra es una... Ya ni le sigo, ¿verdad? Cualquier. Es un fulano, mengano, sutano. Pero una cualquiera, no sé cómo le llaman allá en su ciudad o de donde vengan, ¿no? Aventurero, es un osado, valiente, arriesgado, ¿sí? Pero una aventurera, un hombre público, es un personaje prominente. Y una mujer pública es una prostituta. Manejamos una doble moral para el hombre y para la mujer. Y eso se ve en nuestro vocabulario, en nuestro mensaje. Dice la Biblia en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. No tenemos que hacer esa diferencia en la vida espiritual ni moral, ¿sí? Del hombre y de la mujer. Bueno, vayamos entonces a lo que es la intimidad, porque eso es algo muy importante que necesitamos definir. ¿Qué es la intimidad? Creo que la mejor definición de las relaciones sexuales en el matrimonio es la palabra intimidad, ¿sí? La intimidad es aquella que implica la capacidad de ponernos en lugar de otro y tomar contacto con sus sentimientos. Es poder involucrarnos en la vida de la otra persona, ¿sí? Eso es intimidad. Hubo un escritor llamado Warren, confeccionó una escala de la intimidad valiéndose de un cuestionario en el cual encontró de 90 afirmaciones de lo que era intimidad. Y sobre la base de los resultados obtenidos identificó 5 tipos de intimidad. Miren, la intelectual, ¿sí? Es esa capacidad que nosotros tenemos de poder relacionados con la otra persona y de forma intelectual a través de nuestras cogniciones poder tener esa relación con aquella persona de forma intelectual, ¿sí? Cuando nosotros platicamos con una persona y estamos hablando de un tema, estamos teniendo intimidad en esa conversación intelectual, compartiendo nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Otro resultado que identificó es, hablando de la intimidad, es la espiritual. Hay una intimidad espiritual
cuando nosotros tenemos esta relación con otra persona, por ejemplo, con un hermano, podemos tener intimidad espiritual, ¿verdad? Compartimos desde adentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, estamos teniendo esa intimidad. Intimidad afectiva, emocional, la corporal y por último la sexual. Entonces, tenemos que entender que intimidad no necesariamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Tiene que ver con esa relación de una persona hacia otra persona. Tomar contacto con sus sentimientos, ¿sí? Esa interacción con la otra persona. Kimball menciona 12 variedades o facetas de la intimidad. Este hombre cree que hay más variedades de lo que es la intimidad, ¿sí? Por ejemplo, la sexual, claro, la emocional, la intelectual, la estética, la creativa, intimidad recreativa, laboral, en las crisis, convivencial, espiritual, comunicacional y por último en los conflictos tenemos esa intimidad. Por eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros tener intimidad con nuestra pareja y va más allá que simplemente tener un acto sexual. Nosotros nos metemos en la otra persona, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, para poder sentir lo que ella piensa, cree, siente, ¿sí? Bueno, están estos elementos hablando de la intimidad. La intimidad, a diferencia de la simbiosis es trastorno, ¿verdad?, que tienen las personas a tal grado que son codependientes. Hay un vínculo, una relación, pero de codependencia. Entonces la simbiosis no es buena, hablando psicológicamente, porque se hace codependiente. Por eso dice que la intimidad, a diferencia de la simbiosis, necesita el mantenimiento de la propia individualidad. No ser codependiente de la persona, sino tener nuestra propia individualidad, nuestra propia autonomía. Solo aquel que tiene una confianza en su identidad puede involucrarse en una relación envolvente con el otro. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos para poder intimidar con la otra persona. Si nosotros no tenemos confianza, no somos honestos, no somos abiertos, pues difícilmente vamos a tener intimidad con otras personas. Por eso es bien importante. Los límites claros dentro de una relación son fundamentales para el refuerzo de la intimidad. Si no ponemos límites, entonces se tienen conflictos. Y eso es lo que sucede mucho en los matrimonios. Como no hay límites, entonces uno del otro absorbe la personalidad del cónyuge, ¿sí? La intimidad no significa ser absorbido por el otro, sino conocer sus características y compartir lo propio de cada uno de nosotros. Es necesario tener un sentimiento claro de nuestra propia identidad como un prerequisito para lograr la intimidad entre las personas. Es importante diferenciar la intimidad de una relación narcisista, ¿sí? O una relación o pseudo intimidad, ¿sí? En esta última hay una forma de narcisismo, porque el narcisismo se quiere meter en la otra persona, está fantaseando de que yo estoy dentro de otro, ¿sí? Y de que el otro es parte de mí. Entonces eso es un problema cuando hay una pseudo identidad a través de este trastorno narcisista, de este ego, donde yo quiero controlar y creo que la otra persona es mía y yo estoy en ella y se forma lo que es una relación, una verdadera intimidad. El acto sexual en sí mismo no es compartir intimidad. Si lo es, si esa conducta sexual incluye también el comportamiento o el compartirse uno mismo. Si hay un sentimiento de proximidad y goce, entonces la sexualidad puede ser íntima, ¿sí? Hablar de intimidad es hablar de amor, de emoción,
de compartir a este respecto debemos tener presente los siguientes aspectos. Y ahorita lo vamos a ver. Pero mira, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es en una violación hay una conducta sexual, pero no hay intimidad. ¿Sí? Por eso dice, el acto sexual en sí mismo no es como compartir intimidad. Sí lo es si esa conducta sexual incluye también compartirse uno mismo. Si hay un sentimiento, una relación, una comunicación con la otra persona. El tener una relación sexual con otra persona a la cual utilizó como un objeto para satisfacer una necesidad física no es un acto íntimo. Hay ocasiones en que el esposo está violando a la mujer. En varios países esto es un delito. Y a veces no nos damos cuenta de dónde entra la violencia intrafamiliar. ¿Escuchó bien? Hay esposos que violan a sus esposas porque abusan de la mujer como un acto sexual nada más, como un objeto sexual. Hablar de intimidad es hablar de amor, de emoción, de compartir. A este respecto debemos tener presente los siguientes aspectos que tienen que ver la comunicación, la relación, el deseo de cada persona poder compartir. Tampoco hay intimidad en la conducta sexual cuando hay un deseo de controlar a la otra persona. Cuando hay un desacuerdo en este encuentro sexual. Por ejemplo, sexualmente algunos son pasivos. Algunos tal vez no están de acuerdo con ciertas caricias o deseos que no son placenteros, desagradables. Y eso no es intimidad. Y eso lo tenemos que nosotros entender. El miedo a la relación sexual, la pérdida de poder a través de la relación sexual o el temor a ser absorbido son obstáculos en el camino hacia una intimidad sexual. Muchos de los problemas sexuales son una indicación de dificultad de respeto de intimidad. Es decir, a veces hay parejas donde no tienen comunicación, no se llevan bien, pero sí quieren tener relaciones sexuales. Por eso no hay una intimidad, porque no hay una comunicación, porque no hay un amor, porque no hay un afecto. Y eso no nos va a llevar a tener una verdadera intimidad sexual. Vamos a ver algunos aspectos. El primero de ellos es, habitualmente cada uno de nosotros tiene una filosofía personal de lo que es la vida, que va a marcar nuestra forma de darle significado a la realidad y la forma en que nos relacionamos y pertenecemos al mundo exterior. Tenemos nosotros que entender que cada persona tiene una forma de vivir, de pensar y tenemos que respetarla. Y más con el cónyuge. Por ejemplo, mire, yo y mi esposa somos totalmente diferentes en gustos, en formas de pensar, en formas de actuar, en formas de relacionarnos con las otras personas. ¿Sí? Pero eso no significa que no tengamos intimidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de intimidad estamos hablando de que compartimos, de que nos aceptamos tal y como somos. Por eso necesitamos nosotros entender esta primera parte. Cada quien tiene una filosofía personal de lo que es la vida y cómo se debe relacionar y yo tengo que respetar. 2. Una persona se siente y elige ser amada de la misma manera en que se sintió valorada durante la infancia y o de la forma en que echó en falta dolorosamente ser amada. Entonces, nosotros deseamos ser amados de acuerdo a cómo nosotros nos enseñaron desde nuestra infancia. 3. Las personas generalmente muestran a los demás que le están amando de la misma forma que ellos quisieran ser amados. Y nos proyectamos, ¿no? Es decir, yo demuestro de una forma el amor y me gustaría muchas veces que así también me amaran.
Y 4, la calidad e intensidad del amor y del ser amado es dependiente de la prioridad subjetiva y de las necesidades individuales. Entonces el amor es algo subjetivo. Lo que para ti es amor, para la otra persona no es amor, y ahí donde entramos en conflicto. Vamos a ver un poquito más después en relación con los lenguajes del amor. Pero yo pienso que amar es hacer algo y tal vez la otra persona piensa que eso no es amor, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que me aman cuando me regalan algún detalle. Pero otras personas van a decir, no, pues realmente a mí me aman cuando me dan dinero para comprar la leche y el mandado, ¿sí? O cuando a mí me sirven, etcétera, ¿no? Entonces, por eso dice la calidad e intensidad del amor del ser amado es dependiente de la prioridad subjetiva de las necesidades individuales. Generalmente nos sentimos amados más a través de unos sentidos que de otros, es decir, unos se sienten más amados a través del oído, lo dicho y lo escuchado. Otros a través de la vista, lo mostrado y lo realizado para el otro. Otros a través del tacto, siendo tocados o tocando. Hay gente que no le gusta que la toquen, ¿sí? Y hay otros que sí, que son apapachadores y te tocan, y mi hijito, y precioso y hermoso, ¿no? Otros a través del olfato, el perfume, la limpieza, el sudor, el aliento. Son formas de poder nosotros demostrar, sentir, ¿verdad? Que amamos o que nos aman. Otros a través del gusto. Por ejemplo, los alimentos y simbólicamente el gusto por las cosas. Por ahí dice el dicho que el amor comienza por el estómago, ¿no? Miren, les recomiendo este libro que tiene que ver con los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Yo sé que algunos lo han leído, pero los que no, léanlo, es muy bueno para entender que muchas veces la forma en que yo expreso amor no es la misma de la que mi cónyuge quiere recibir el amor, ¿sí? Entonces léanlo, es muy bueno el libro hablando sobre la intimidad, sobre el amor. El papel de la emoción en las relaciones de pareja. Se ha demostrado que no es el número de peleas o incluso el resultado de las mismas lo que predice si una pareja va a permanecer o se va a retirar o se va a separar, sino la calidad de compromiso emocional. Las parejas pueden pelear, no resolver sus temas y mantener una relación satisfactoria si pueden permanecer emocionalmente comprometidos más que distantes y a la defensiva. Según Johnson y Greenberg, él habla de las principales perspectivas de la emoción en las relaciones íntimas y son la expresión y la experiencia emocional son el bloque primario de construcción de las relaciones íntimas entre adultos. Hay una necesidad tan grande en el matrimonio de poder tener intimidad emocional. Los conflictos, las crisis económicas, el trabajo, los biles, nos han llevado a separarnos cuando realmente es momento de podernos juntar, ¿sí? Y necesitamos nosotros entender que la vida emocional, el amor que nos demos unos a otros es mucho más importante que cualquier otra cosa en la casa, ¿sí? Otra perspectiva sobre las emociones en una relación íntima es las emociones tales como el amor son adaptativas del funcionamiento humano. Nosotros podemos adaptarnos a la forma de que la otra persona me esté amando. Y por último, la experiencia emocional proporciona acceso a las necesidades y deseos. Es a través de satisfacer las necesidades de la otra persona en el cual yo estoy demostrando el verdadero amor. Y esa experiencia emocional me va a llevar a poder satisfacer las necesidades de mi
cónyuge. Las emociones que son amenazantes son entonces transformadas, distorsionadas, evitadas, minimizadas o constreñidas tanto a nivel experiencial como expresivo. Entonces, una emoción que no se expresa, que se distorsiona, nos puede causar daño. Y ese es el problema de muchos matrimonios, que no expresamos nuestras emociones. Sí, cuando éramos novios, sí, ¿verdad? Hermoso, precioso, mi vida, mi cariño. Pero ahora cuando ya estamos casados, hemos dejado todas esas palabras. Hey, vieja, ¿dónde estás? Hey, mujer, hey, gordo, hey, gorda, ¿no? Y ya no expresamos tantos sentimientos de amor, de cariño y de respeto. Hay temas emocionales que permanecen sin resolver y erosionan la relación porque ellos nunca han hecho estas emociones explícitas, sino que las ocultan a ellos mismos y a su consorte o su cónyuge. En una relación segura y positiva, donde las emociones pueden ser libremente experimentadas y expresadas, la relación en sí misma y la respuesta del cónyuge se convierte en una fuente de regulación del afecto. Tristemente muchos se van distanciando emocionalmente, aun cuando viven ahí en casa, emocionalmente están distantes. Cuando no hay intimidad, vienen crisis en el matrimonio y separaciones, y estas pueden ser emocionales, es decir, viven juntos, pero a la vez separados, ¿no? Porque emocionalmente no se contactan, no hay esa intimidad, están divorciados emocionalmente. Que Dios bendiga a cada uno de los matrimonios que aquí nos está escuchando y aquellos que están solteros que puedan aprender, ¿verdad? Para que puedan fortalecer cuando lleguen a casarse su matrimonio. Pero sí necesitamos esa intimidad. Si no hay intimidad en la pareja, entonces cada uno va a comenzar a buscar por su propio lado dónde hablar, dónde compartir, dónde sentir, dónde expresar el amor. Y eso les ha fallado a muchos, a tal grado que vivimos vidas separadas emocionalmente, aun cuando vivimos en casa. Siguiente video vamos a hablar un poquito más de la relación sexual. Hoy me enfoqué a lo que es la intimidad y que va más allá de una relación sexual. Habla de ese cariño, de esas emociones, de ese compartir, de esa intimidad mental, espiritual, emocional, creativa, ¿verdad? Que se puede dar, de problemas también que se pueden dar, porque a través de los problemas nos une, ¿sí? Nos hace ver vulnerables, humildes, sencillos y podemos compartir. Y esa es la idea, que tú puedas tener intimidad con tu esposo, con tu esposa, pensando y entendiendo que intimidad no solo es relaciones sexuales. Que el Señor les bendiga.